Pasamos a desarrollar a continuación el tema de infinitésimos, muy útil para el cálculo de cualquier límite. Vamos a comenzar por dar la definición de infinitésimos. Una función f de x se dice que es un infinitésimo en el punto x igual a a, cuando el límite para x tendiendo a de la f de x es igual a 0. Son funciones infinitésimos seno de x para x igual a 0, puesto que el seno de 0 vale 0. Por ejemplo, 2 a la x menos 1 para x igual a 0 sería 2 a la 0, que vale 1, menos 1. Todo ello tiende a 0, por lo tanto también será infinitésimo en x igual 0. Tangente de x, la tangente de 0 vale 0, luego también es un infinitésimo para x igual a 0. Logaritmo neperiano de x, cuando la x vale 1, el logaritmo neperiano de 1 es 0, por lo tanto logaritmo neperiano de x será un infinitésimo para x tendiendo a 1. El coseno de pi medios también vale 0, por lo tanto el coseno de x será un infinitésimo para x igual a pi medios. Arco cuyo seno es 0 también es 0, por lo tanto el arco cuyo seno es x será un infinitésimo para x igual a 0. Arco tangente de x también vale 0 para la x0, por lo tanto arco tangente de x será infinitésimo en este punto, en x igual a 0. Ahí tenemos una lista de infinitésimos, unos ejemplos que vamos a utilizar un poquito más adelante. Vamos a comparar ahora los infinitésimos. Vamos a aprender a compararlos. Y para realizar la comparación siempre se va a hacer estudiando el límite de su cociente. Entonces vamos a suponer para ello f de x y g de x dos infinitésimos simultáneos, es decir, a la vez en un mismo punto x igual a a. Por ejemplo, cualquiera de las funciones que os he presentado anteriormente, pero que sean en el mismo punto. Entonces nos pueden ocurrir varios casos que son los que vamos a detallar a continuación. Hemos dicho que se van a comparar estudiando el límite del cociente. Pues estudiamos el límite cuando x tiende al punto de f de x entre g de x, desde luego por ser infinitésimos, esto nos dará la indeterminación 0 entre 0, porque este tenderá a 0 y este otro también. Pero si una vez salvada esa indeterminación resulta que al final nos sale que el límite vale 0, eso significa que la expresión de arriba, es decir, la f de x, es un infinitésimo, es decir, una función infinitésimo de mejor orden, de orden superior a g de x. Es como si dijésemos que f de x es un infinitésimo de mejor calidad que g de x, de orden superior a g de x. O bien g de x es de peor calidad, de orden inferior a f, claro está. El segundo caso que nos puede ocurrir es que el límite del cociente, es decir, límite cuando x tiende a a de f de x entre g de x, que sea igual a infinito. Eso significa que tiende a 0 mucho más rápidamente esta función denominador. Es decir, que esta función denominador va a ser el mejor infinitésimo, mejor que el de arriba. Por lo tanto, también se dice que f de x es un infinitésimo de orden inferior a g de x. Decir de orden inferior a g de x es tanto como hablar de que es un infinitésimo de peor calidad, es decir, que tiende a 0 mucho más lentamente que la otra función. El tercer caso que se nos puede dar es que el límite cuando x tiende a del cociente f de x entre g de x que sea una constante distinta de 0. Entonces se dice que f de x y g de x son infinitésimos del mismo orden. Aquí podemos distinguir un caso particular que va a ser de bastante importancia para las preguntas posteriores. Y es el caso en que la constante sea igual a 1, es decir, que el límite cuando x tiende a a de f entre g sea igual a 1. Entonces se dice que f y g son infinitésimos equivalentes, y a ellos nos dedicaremos con especial atención un poquito más adelante. Vamos a hablar de las propiedades de los infinitésimos equivalentes.
Para ello vamos a denotar f de x y g de x como unos infinitésimos equivalentes en un punto x igual a. Lo vamos a denotar de esta forma: f de x, este símbolo, debajo el punto en el cual se verifica que son equivalentes, y g de x. Decir esto, que f de x es equivalente con g de x cuando x tiende a a, es lo mismo que afirmar que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x es igual a 1. Eso es hablar de infinitesimos equivalentes. Nos daría lo mismo el dar una notación que la otra. Vamos a hablar de las propiedades y hacer la demostración en la propia pantalla. Veamos la primera propiedad. La primera propiedad nos dice que si f de x y g de x son infinitésimos equivalentes en un punto x igual a a, la diferencia de ellos, f menos g, es un infinitésimo de orden superior a uno de ellos. Es decir, que si dos infinitésimos son equivalentes, la diferencia de ellos es un infinitésimo de orden superior a uno de ellos. Vamos a tratar de realizar la demostración recordando todas las definiciones que hemos visto. En principio, partimos de que f y g son infinitesimos equivalentes. Como la definición era que el límite cuando x tiende a del cociente sea igual a 1. Es lo mismo decir equivalencia que decir que el límite del cociente vale la constante 1. Esto se puede escribir de la siguiente forma: el límite cuando x tiende a de f de x partido g de x menos 1 igual a 0. No hemos hecho más que pasar el 1 al primer miembro. Pero decir esto es lo mismo que escribir que el límite cuando x tiende a de f de x partido g de x menos 1, pero toda esta expresión afectada por el límite es igual a 0. ¿Por qué? Pues puesto el límite de una diferencia, recordamos que verificaban las propiedades aritméticas, es la diferencia de los límites y será el límite de este cociente, como aparece aquí, menos el límite cuando x tiende a de 1, que es 1. Luego, por lo tanto, esta expresión y esta otra es la misma. Operamos esto que está entre paréntesis reduciendo a común denominador el g de x y por lo tanto nos queda que el límite cuando x tiende a de f de x menos g de x partido por el denominador común g de x es igual a 0. Y desde luego, como la f y la g tienden a 0, la diferencia también tiende a 0. Por lo tanto, esto de arriba es un infinitésimo. El de abajo lo es. Si concluimos que el límite de este cociente es 0, es que el de arriba, o sea, la diferencia f menos g, es un infinitésimo de orden superior o de mejor calidad que el g de x. Toda la demostración admite la vuelta atrás, es recíproca en todo momento, como aparecen las dobles flechas indicadas. Por lo tanto, esta demostración admite la directa y la recíproca. Es decir, que si dos infinitésimos son equivalentes, la diferencia es un infinitésimo de orden superior a uno de ellos, y viceversa, que si la diferencia de dos infinitésimos es de orden superior a uno de ellos, es que esos dos infinitésimos son equivalentes en un punto determinado. A continuación vamos a seguir demostrando propiedades de los infinitésimos equivalentes. Vamos a demostrar la segunda propiedad, cuyo enunciado es el que aparece subrayado en rojo y que dice lo siguiente: si el límite cuando x tiende a de f de x partido por g de x es una constante distinta de 0, es decir, si f y g son infinitesimos del mismo orden, entonces f y k por g son infinitesimos equivalentes para x tendiendo a a. Es la manera más simple que hay de escribirlo. Voy a repetir, por tanto, el enunciado, y es que si dos infinitésimos son del mismo orden y el límite del cociente es igual a una cierta constante k, entonces f y k por g son infinitésimos equivalentes. Vamos a tratar de demostrarlo. Para ello, lo que nos va a interesar, si queremos ver si estos son equivalentes o no, estudiaremos el límite de su cociente. Si nos da 1, sí son equivalentes. Si no nos da, no lo serán. Entonces estudiamos el límite cuando x tiende a del cociente de f de x entre k por g de x. Ese límite se puede escribir como límite cuando x tiende a. Esto se puede expresar como 1 partido por k por f entre g, como tenéis aquí.
Pero el límite de un producto es el producto de los límites, y este 1 partido por k no depende de la x, por lo tanto puede salir fuera del límite y sería 1 partido por k por el límite cuando x tiende a de la f entre la g. Y queda 1 entre k. El límite cuando x tiende a de f entre g sabemos por hipótesis que es la constante k. Luego 1 partido por k es igual a 1. Luego efectivamente f y k por g son infinitésimos equivalentes en ese punto, puesto que el límite del cociente, cuando la x tiende al punto, nos da 1. Bien, a continuación vamos a demostrar una tercera propiedad para los infinitésimos equivalentes. Su enunciado también está subrayado en rojo en pantalla y dice lo siguiente. Si f de x y g de x son infinitésimos equivalentes cuando x tiende a a, entonces f a la m de x es equivalente con g a la m de x también en x tendiendo a a. De nuevo, para realizar la demostración nos interesa estudiar la equivalencia de este segundo miembro, por lo tanto estudiaremos el límite del cociente de estos dos infinitésimos. Si da 1, son equivalentes, y si se verifica la propiedad que no lo da, pues no lo serán. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a de f a la m entre g a la m de x. Y eso será el límite cuando x tiende a de f entre g por f entre g y así por m veces, como indica la potencia, por f entre g. Pero el límite de un producto es el producto de los límites, y el límite de este cociente sabemos que es 1, puesto que son equivalentes. Luego me queda 1. Por el límite de este otro, que es 1, por todos los cocientes tienen de límite 1. Y 1 por 1 por 1, m veces, como indica la potencia, va a ser igual a 1. Luego, efectivamente, se verifica esa tercera propiedad de que f a la m es equivalente con g a la m. Vamos a ver la cuarta y última propiedad referente a los infinitésimos equivalentes y que dice lo siguiente. Si 0 es menor que m sub 1, menor que m sub 2, menor que un cierto m sub n, se verifica que el polinomio a sub 1 por x elevado a m sub 1 más a sub 2 por x elevado a m sub 2 más puntos suspensivos a sub n por x elevado a m sub n es equivalente para x tendiendo a 0. Observad que es en el único caso en el que hemos concretado el punto, en el 0. Pues decimos que es equivalente con a sub 1 por x elevado a m sub 1, es decir, con el monomio que le corresponde la menor potencia a la variable. Para realizar la demostración, si queremos ver esa equivalencia, estudiaremos el límite de su cociente. Y para ello, establecemos el límite de esta expresión polinómica, a sub 1 por x elevado a m1 más a sub 2 por x elevado a m sub 2 más puntos suspensivos a sub n por x elevado a m sub n, dividido entre a sub 1 por x elevado a m sub 1. Si el límite de ese cociente nos da 1, sí se verificará la equivalencia. En caso contrario, no son equivalentes. Bien, pues para estudiar el límite de este cociente, se puede escribir como el límite de la siguiente suma. Cada uno de los sumandos del numerador se divide entre el divisor. Entonces será límite cuando x tiende a 0, si observáis, este entre este nos da un 1, puesto que se trata de la misma expresión, más a sub 2 entre a sub 1, x elevado a m sub 2 entre x elevado a m sub 1, se trata de un cociente de potencias de la misma base, que se restan los exponentes, y entonces quedará x elevado a m sub 2 menos m sub 1, más puntos suspensivos a sub n entre a sub 1 por x elevado a m sub n menos m sub 1. Entonces no tenemos más que calcular ese límite y observamos lo siguiente. m sub 2 menos m sub 1, como m2 es mayor que m1, este exponente será positivo y entonces quedaría pues 0 a la x elevado al cuadrado, al cubo, a un número positivo. 0 elevado a un número positivo es 0, por este cociente 0. Luego quedaría 1 más 0. Más puntos suspensivos, este término por 0 elevado m sub n menos m sub 1, con mejores motivos la m sub n es mayor que la m sub 1 y me dará un número positivo también.
Luego me quedaría 0 elevado a un número positivo por este cociente, me queda 0. Luego queda 1 más 0 más 0, que es igual a 1, por lo que efectivamente se verifica esa equivalencia del polinomio descrito, equivalente para x igual a 0 con el monomio de menor grado. Vamos a demostrar una de las equivalencias más útiles y quizás la que más dificultad presenta a la hora de su demostración. Vamos a ver que seno de x es equivalente con x para x tendiendo a 0. Para ello debemos de estudiar el límite del cociente de esos dos infinitesimos y ver que vale 1, puesto que esa era la definición de infinitesimos equivalentes. Pero para ello nos vamos a servir de la circunferencia goniométrica, que es la que tiene de radio la unidad. Tomamos un ángulo en el primer cuadrante, un ángulo x. Como tiene de radio la unidad, la longitud del arco va a ser ángulo x por radio 1, es x. Y en esa circunferencia, precisamente esta altura, desde el corte de la recta que delimita el ángulo, la vertical, paralela al eje OI, era la magnitud del seno. Si prolongábamos el lado y trazábamos la vertical paralela donde se cortaba esta magnitud era la tangente, entonces vemos que el seno de x siempre es menor que la longitud del arco y menor que la tangente de x, es decir, se verifica esta relación, seno de x menor que tangente de x. Eso se verifica para cualquier ángulo, pero también se va a verificar para cualquier ángulo que tienda a 0, muy pequeño. Si es cierta esta relación, también se verifica la relación dividiéndola entre seno de x a lo largo de todos sus miembros. Por lo tanto, seno de x dividido entre seno de x será menor que x entre seno de x y será menor a su vez que la tangente de x dividido entre seno de x. Ahora bien, seno entre seno es 1. X entre seno de x lo dejamos como está, menor que... La tangente era seno entre coseno. Al dividirlo otra vez entre seno, se nos simplifica y nos va a quedar únicamente 1 entre coseno. Si esta relación, por lo tanto, es cierta, también se verificará en el límite cuando x tiende a 0. Y entonces podremos escribir el límite cuando x tiende a 0 de 1 menor que el límite cuando x tiende a 0 de este cociente, x entre seno, menor a su vez que el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre coseno. Pero esta expresión de aquí no depende del valor de x, luego el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Menor, el límite de este cociente es precisamente el que a mí me interesa calcular, luego por tanto lo dejo como está. Y para calcular el límite de esta otra expresión, el coseno de 0 vale 1, 1 entre 1 es 1, por lo tanto el límite del cociente me queda comprendido entre 1 y 1, luego no queda más remedio de que sea igual a 1, y era precisamente lo que queríamos demostrar. Quizás es una de las que más dificultad tienen en la demostración, puesto que se necesita la argucia especial de recordar la circunferencia goniométrica, cosa que por cierto debería de ser habitual en todos vosotros. A continuación, mientras copiáis eso, os indicaré que vamos a hablar un poquito sobre la utilidad de los infinitésimos. Para hablar de la utilidad de los infinitesimos, es importante desde el punto de vista de ejercicios, siempre que en el cálculo de un límite aparezca un infinitésimo como factor o divisor, daros cuenta que está resaltado, es decir, tiene que aparecer multiplicando o dividiendo. El infinitésimo, se puede sustituir por un infinitésimo equivalente. Vamos a realizar la demostración teórica y en una pantalla posterior veremos un ejercicio práctico de la utilidad, de para qué sirven. Van a servir para calcular los límites, pero siempre que aparezcan como factores o divisores. Entonces comenzamos la demostración. Suponemos f de x y g de x infinitesimos equivalentes para x tendiendo a. Y suponemos que queremos calcular el límite cuando x tiende a de una función f de x por otra función h de x. De f sabemos que es infinitésimo. Si este límite no le sabemos calcular,
es que esto nos provocará una indeterminación, del tipo 0 por infinito, probablemente, claro está. Bien, para calcular este límite, yo puedo escribir esta expresión multiplicando y dividiendo por g de x, porque recordamos que g de x tiende a 0, no es que es el 0 clavado, en cuyo caso no podría, si es el 0 concreto no podría realizar lo que voy a hacer ahora. Dividimos entre x y multiplicamos por x de tal manera que se simplificaría y como que no habría hecho nada, tendría la f por la h. Pero el límite de este producto lo podemos expresar como el producto de los límites mientras no se nos provoque una indeterminación, y entonces escribimos el límite de esta expresión, como veis, por el límite de g por h, como indicamos aquí. Ahora bien, el límite de f entre g, como eran equivalentes, es 1. Por lo tanto nos va a quedar 1 por el límite cuando x tiende a de g por h. Y eso es igual al límite cuando x tiende a de g por h. ¿Qué es lo que hemos hecho? En vez de calcular el límite de f por h, calculamos el límite de g, que es su equivalente, por h. Luego, en este caso, la demostración está hecha cuando el infinitésimo aparece como factor, es decir, en producto. En el ejercicio lo veremos cuando aparece como divisor. Vamos a enumerar aquí las equivalencias más utilizadas, que las debéis de anotar en una lista, al igual que llevabais, por ejemplo, asimiladas las derivadas. Una de ellas, la primera, la he demostrado yo en las clases teóricas. Esta otra la voy a demostrar también, pero el resto las vamos a realizar en las clases prácticas junto con los ejercicios que os he mandado, la colección de problemas que os he mandado relativos a este tema. Vamos a enumerarlas para que las copiéis. Seno de x es equivalente con x cuando x tiende a 0. Tangente de x es equivalente con x cuando x tiende a 0. 1 menos coseno de x es equivalente con x cuadrado medios cuando x tiende a 0. Logaritmo neperiano de 1 más f de x es equivalente con f de x cuando f de x tiende a 0 para x tendiendo a a, es decir, cuando f de x es un infinitésimo. Un caso particular de esta es que el logaritmo neperiano de 1 más x es equivalente con x cuando la x tiende a 0. Es el caso particular de que la f de x valga x. Pasando a exponenciales, tanto esta como esta, se obtienen las de la derecha, que es e elevado a f de x menos 1 es equivalente con la f de x, el exponente de la e, cuando la f de x tiende a 0 y x tiende a, es decir, cuando la f de x es un infinitésimo. Caso particular de esta es esta, también proviene de pasar exponenciales, esta de aquí, y sería e elevado a x menos 1 equivalente con x para x tendiendo a 0. Arco seno de x equivalente con x para x tendiendo a 0. Arco tangente de x equivalente con x para x tendiendo a 0. Todas las demás que puedan aparecer surgen a partir de manipular estas, como veremos en algún que otro ejercicio, como os he comentado. A continuación voy a demostrar esta de aquí, que 1 menos coseno de x es equivalente con x cuadrado medios para x tendiendo a 0, recordando algunos pequeños conocimientos que debéis de tener de trigonometría del curso precedente. Vamos a ver entonces la equivalencia que hemos comentado, que 1 menos coseno de x es equivalente con x cuadrado medios para x tendiendo a 0. Para ello recordamos el seno del ángulo mitad de x medios, que era igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x partido por 2. Si elevamos al cuadrado nos quedaría seno al cuadrado de x medios, la raíz se iría, igual a 1 menos coseno de x partido por 2. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. 2 por seno cuadrado de x medios igual a 1 menos coseno de x. Con esto vamos a calcular el límite del cociente de estos infinitésimos para ver si nos da 1 o no. Límite de x cuadrado medios dividido entre 1 menos coseno de x, cuando x tiende a 0. Si nos da 1, sí se verifica que son equivalentes, en cualquier otro caso no.
El x cuadrado medios lo conservamos y en vez de 1 menos coseno de x, escribimos su equivalencia en función del ángulo mitad. 2 seno cuadrado de x medios. 2 seno cuadrado de x medios. Pero antes hemos visto la equivalencia que había entre seno de x, con el arco. Pues el seno de x medios será equivalente con x medios. ¿Al cuadrado? Pues al cuadrado. El 2 se conserva y el x cuadrado medios también. Repito que se trata de que seno de x será equivalente con x. Seno de x medios será equivalente con x medios. Como está al cuadrado, pues al cuadrado. Se efectúa esta operación y quedará el límite cuando x tiende a 0 de 4x cuadrado dividido entre 4x cuadrado. Y eso efectivamente da 1, por lo tanto queda vista la equivalencia. Y como veis, aquí hemos utilizado el infinitésimo equivalente, en que seno de x es equivalente con x, y aparece como divisor, se puede sustituir por su infinitésimo equivalente. Ahí es donde radica la utilidad de los infinitésimos para el cálculo de límites. A continuación vamos a ver unas direcciones de la red donde se puede complementar los temas detallados anteriormente.